Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un directo. Hoy entramos temprano, como casi siempre, 2 minutos antes, porque llegar antes significa llegar en hora. Llegar sobre la hora significa ya llegar tarde, y ni te digo cuando llegas tarde. Eso es lo que me enseñaron a mí. Pero hoy empezamos así, filosofiando, porque tenemos detrás de pantallas a alguien que nos va a enseñar un poquito de qué se trata la vida. Una persona profesional salvadoreña, un psicólogo. Don Rolando, muy buenas tardes. Tarde, Hola, buenos días hola. por ahí. Aquí son buenos días, son las 11. Entonces, pero igual, ¿verdad? La hora del mundo, del universo, del amor es la misma para todos. Así que un gusto estar contigo. Igualmente, igualmente. Son las 11, por aquí son las 7 de la tarde. Estaba pensando que, claro, es una hora un poco rara, porque a las 11 de la mañana y es un horario en el cual mucha gente está trabajando. Y entonces quizás estoy pensando, yo no sé qué piensan ustedes que están detrás de la pantalla, si debería hacerlo más tarde, porque claro, tengan en cuenta que hay 8 horas de diferencia. Entonces quizás tendría que hacerlo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, para que ahí pueda haber más gente que salen del trabajo y puedan ver y participar en el vivo. Yo tengo una pregunta quizás un poco tonta, pero ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Buenísima pregunta. Primero, antes de cualquier cosa, voy a saludar a mi amigo Miguel Ángel, que está en Las Vegas, porque Uy, tuve el sí, placer de conocer hace poco, de compartir hace poco aquí en El Salvador y celebrar su cumpleaños. Así que saludos, Miguel. Y no por me supuesto, digas. un saludo para todos los que están conectados en vivo. Y por Ok. supuesto, para todos aquellos que se van a conectar después o van a ver el programa después. La pregunta es, bueno, el médico estudia, perdón, el psiquiatra estudia medicina primero. Primero es médico, después saca su residentado, su especialización, creo que son 2 o 3 años en psiquiatría. El psicólogo no estudia para médicos, no tiene un solo va a la carrera de psicología y después ya nos preparamos en ciertas terapias específicas, que en mi caso son terapias neurofisiológicas. Esa es la gran diferencia. El psiquiatra generalmente medica, el psicólogo damos terapia. Esas son las dos diferencias. ¿Tú has tenido personas así reticentes a una consulta y que entran con timidez a tu consulta y no saben qué esperar de un psicólogo? Sí, fíjate que cada día parece ser que esa barrera está rompiéndose. Creo que ha influido mucho los medios de comunicación, películas donde los protagonistas salen que van con el psicólogo y son exitosos, o van con el psiquiatra y son exitosos. Eso ha influido bastante. En la población que más está como afectando, digamos, a ir donde el psicólogo son los adolescentes, ¿ves? Pero es porque están siendo con una actitud impositiva de parte de papá y mamá, papá o mamá. Pero cada día hay más apertura. En mi caso, por ejemplo, tengo la bendición del universo, de Dios, de que me hacen referencia de boca en boca, digamos, los mismos pacientes. Entonces, yo veo que hay mucha más apertura de todos los niveles sociales, de todas las religiones, hasta los ateos, pues, es decir, estamos hablando de todos los niveles académicos. Parece ser que hay más apertura, parece ser que la gente toma más conciencia, que necesita ayuda para salir adelante. Eso es lo que puedo decir basado en mi experiencia. Muy bien. Yo tengo una pregunta o dos preguntas por parte de Brice Morales 8226, que creo que está aquí en el chat. Y me pone lo siguiente, que si podemos dar una visión psicológica del fenómeno Bukele. ¿Por qué Bukele es tan querido en El Salvador y sin embargo en la mayoría de todos los países de Hispanoamérica los políticos son repudiados? Sí, fíjate que, bueno, tiene muchas aristas que confluyen, creo yo, al final a lo mismo. Estamos entendiendo que en El Salvador o América Latina, de alguna forma ya había aquí una historia de la humanidad con todas las culturas nuestras, la maya, la azteca, los incas, etcétera, y ya teníamos una vivencia de lo que es tener una estructura, una forma de vida, una forma de reglamento social, político, etcétera. El tiempo pasa y
digamos que vinieron personas de otros continentes e implantan sus propias formas de ser, de pensar, de comer, de interactuar, de dominar, entre otras cosas, de someter lo anterior, etcétera. Y hay todo un proceso histórico que va condicionando al ser humano. Y nos fuimos acostumbrando de alguna forma a que las cosas pasaran y además que no pasaran. ¿Ves? Es decir, nos fuimos acostumbrando a que hubiesen promesas y más promesas y nos daban un dulcito y como era tanta la escasez que ese dulcito, ay, qué rico, ¿verdad? Pero es que había demasiada escasez. No es que no hubiesen dulces, estoy hablando de forma metafórica. Es que había mucho dulce, pero a la mayoría nos llegaba solo un dulcito. Y como no había más dulce para la minoría, entonces ese dulce era como, wow. Pero llegó un momento en que nos fuimos dando cuenta que habían otros países con mejores oportunidades y que de repente despuntaban algunas personas que hacían algo más que dar un dulcito. Creo que eso fue lo que pasó en El Salvador. Cuando empezamos a darnos cuenta que había más, pero que eso más no llegaba a la gente, y vino alguien que ofreció algo diferente, no el dulcito, sino algo diferente, y quizá posiblemente ofreció dulces, no dulcito. Y entonces quiere decir que eso da esperanza, ¿ves? Y tú sabes que la esperanza es lo primordial para sobrevivir en condiciones críticas. Y decimos tal vez ahora, y resultó que fue verdadero para la mayoría. Es decir, nos damos el gusto, nos damos la satisfacción de vivir esta parte de la historia en El Salvador. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que hay más que un dulce. Ahora podemos ver, oír, sentir, oler, degustar verdaderamente algo diferente. Y esto lo digo con propiedad porque yo pasé parte de la guerra, no como un miembro activo, sino como parte de la sociedad que vivió el conflicto armado, que vivió la historia, que mi madre tuvo que quitarme un cassette para aquellos que recordamos los cassettes con música de Guaraguao, porque eso era un riesgo en aquella época, a entrar en otro miedo que eran las pandillas y ahora sentirnos que puedo tener el acceso a cualquier parte del país y no me veo amenazado. Eso, sí, lo estamos vivenciando con mucha alegría en el país. Tanto aquellos que van en contra del gobierno como aquellos que estamos a favor de la transformación que estamos teniendo. Entonces, el fenómeno psicológico es de liberación. ¿Ve? Primero hubo una esperanza que algo diferente podía venir y luego no nos dieron el dulcito, nos dieron transformación. ¿Me explico? Y eso nos ha gustado a todos, por supuesto. Tú me has comentado que has sido uno de los fundadores del partido Nuevas Ideas, ¿cierto? Sí, no. Acuérdate que Nueva Idea no era partido, era movimiento. Todavía sigue el movimiento a la par del partido, ¿ves? Pero originalmente era un movimiento. Y entonces, en mi caso, yo fui el referente municipal de Antiguo Cucatlán. Comencé de cero. En aquella época no habíamos qué hacer. Y, literalmente comencé de cero. Cualquier asesoría que daban no encajaba con el modelo de Antiguo Cucatlán. Y yo siempre he trabajado mucho por la comunidad, organizando a la comunidad. Y comunidad me refiero a donde vivo, no el concepto tradicional de comunidades marginales. Sí, comunidades es lo que tenemos en común, las necesidades y fortalezas. Y solo retomé eso básicamente. ¿Qué hice en la comunidad para organizarla? Eso me voy a hacer a nivel de municipio y no fue muy bien, ¿verdad? Pero como suele pasar, muchas estructuras, internamente hubo gente que saboteó este proceso nuestro en Antiguo Cucatlán. Gracias a Dios, ahora ya no va a estar como candidata, digamos, a diputada, porque el partido la sacó, gracias a Dios, que fue parte del artífice de que esto se afectara en Antiguo Cucatlán, pero dimos un pedacito de corazón para la transformación, porque trabajamos para que ahí llegaba la presidencia. Muchos de los que vivimos fuera, bueno, no me incluyo yo porque ya he conocido El Salvador, piensan que el señor Bukele es un dictador. Y es más, los salvadoreños quizá le dicen el dictador más cool, porque un dictador ya uno se pone ahí y dice, no, esto fascismo y todas estas cosas. ¿Por qué crees que todos los que están afuera, estos lobbies que por lo general vienen de Estados Unidos, de Europa, critican tanto la gestión de Bukele?
Claro, esto es un fenómeno psicológico social. ¿Ves? Si yo siento que se me está escapando de mis manos el poder, si yo siento que lo que tanto tiempo he tenido ahora lo estoy perdiendo, voy a luchar contra aquello que me lo está quitando. Y ese es un fenómeno que está pasando ahora. ¿Ves? Es decir, antes habían ciertos privilegios o muchos privilegios para pocos. No digo que hoy no los haya. Lo que digo es que ahora parece ser que hay un poquito más de justicia en la cosa que está pasando. Entonces, Bukele, de alguna forma, ¿ves? Demuestra que va a pelearse contra un sistema extranjero y eso a la gente le gusta y no solamente a los que somos pro gobierno, sino a aquellos también que no son pro gobierno. Yo he escuchado gente que es anti-Bukele que dice, eso sí me gustó, cuando se le paren firme a todo el mundo en aquella famosa reunión que hubo para confrontar lo que fue algo genial. En otras palabras, estar rompiendo con un modelo castrante, Bukele, está rompiendo contra un modelo que ha venido sometiendo a un pueblo, ¿ves? Y que lo veíamos como normal antes. Es como en la familia. Si te das cuenta que papá es muy violentador, muy castigador, llega un momento en que los hijos crecen y más de algunos se le va a revelar. Y cuando se le revela y lo confronta, deja de ser castrante con él, pero sigue siendo castrante con aquellos que lo obedecen. Hoy por hoy, Bukele rompió con ese miedo de decir no. Y obviamente ha favorecido mucho este aparatito. ¿Ves? Es decir, las redes sociales de alguna forma democratizaron el poder, el quinto poder que le llamamos, que son los medios de comunicación. Entonces, todo como que las variables fueron confluyendo para eso y hay una transformación y esto va a seguir, te lo puedo asegurar. Sí, porque a pesar de eso, que es una gran ventaja para él, hay muchos que no lo saben aprovechar, ¿no? Yo justamente estaba mirando un debate electoral en Argentina. Yo soy nacido en Uruguay, ¿no? Pero consumimos mucho de Argentina, ¿no? Y había 5 candidatos y había uno de ellos que es el actual gobierno, que obviamente también se presenta, que es el ministro de Economía, creo yo, se llama Massa, y está prometiendo cosas que van a hacer y uno piensa, pero si este señor ya está en el poder, ¿por qué no las hace ahora? ¿Y cómo puede haber gente que todavía compre eso, ese discurso? Porque es una falsedad y hasta parece que lo que dice se lo compran, ¿no? No, no es entendible eso. Juegan con la ignorancia de la gente, ¿no? Yo creo que no es con la ignorancia, creo que juegan con el miedo a lo desconocido, que muchísima gente maneja el temor a lo desconocido. ¿Ves? ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay en esa parte oscura? ¿Qué hay en esa parte boscosa? Es decir, juegan con el miedo a lo desconocido. Pero cuando uno se arriesga, ¿ves? Es verdad, pueden suceder dos cosas. Puede suceder que falles o que acertes, pero mientras no te arriesgues, no lo vas a saber. Estamos. Entonces, yo creo que más que con la ignorancia, fíjate, es con el temor a lo desconocido. Y ahí pues pesa mucho cómo vendrá la idea. Yo sigo también Argentina y seguí ese debate presidencial y te digo, yo puedo ver muchas cosas interesantes con las que jugaron y cómo buscaron someterse unos a otros, ¿ves? Para poder quedar mejor posicionados. Es un debate, pues, si es nacional, entonces tenía que jugarse de esa manera. Sí, Entonces, sí creo que juegan con el miedo a sí, lo desconocido. pero no dice nada en concreto, que es completamente diferente a la manera de actuar y decir las cosas de Bukele, que las dice tal cual lo pensamos, y no solo que los dice, sino que actúa en el tema de seguridad. Y nadie en la América Latina, que es el gran problema que tenemos, que la inseguridad, nadie se atreve, quizás también porque claro, están todos metidos en el negocio y Bukele es como un outsider que no está comprado por nadie y él no tiene miedo a hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando a uno le duele la cabeza, hay que entender por qué me duele. Si yo tomo una aspirina y no se me quita, tengo que buscar, quizá que tal vez sea el estómago. Me tomo otro medicamento para la digestión y no se me quita, tengo que pensar que puede ser los ojos. Es decir, tengo que buscar la medicina adecuada para el síntoma que tengo en este momento. Anteriormente era la misma mejoral, la misma aspirina, la misma acetaminofén para todo y nos dábamos cuenta que era un alivio temporal, light, ligero,
que no resolvía nada. Ahora, cuando empezamos a darnos cuenta que toman decisiones diferentes en El Salvador, ojo, yo sé que la imagen es nuestro presidente Nayib Bukele, pero hay todo un equipo ahí que está respaldando. ¿Ves? Obviamente el líder tiene que dejar clara la película para dónde vamos. ¿Ves? Pero hay todo un equipo que está detrás de eso. No solo me refiero al ministro de Seguridad, no solo me refiero al ministro Monroy, no solo me refiero al inspector Chicas, no me refiero solamente a ellos. Es todo un equipo, es todos los miembros del ejército, es todos los miembros de la dependencia, es todos los miembros de la Cruz Roja, Cruz Verde, todo influye. Ahora bien, el tema aquí es que de alguna forma otros países ya están viendo que quizá es necesario eso. Muestra de ello es Suecia. ¿Ves? Suecia, no sé si te diste cuenta, ya acordó que va a sacar el ejército para poder combatir a las pandillas, porque ya vio que está perdiendo toda la historia que tenía de paz. Y ahora dice, no, tengo que hacer algo. Y estoy ocupando la misma estrategia que Nayib Bukele ya lo mandaron a llamar de Sudamérica, algunos países, del mismo Estados Unidos, de Nueva York. Es decir, estamos hablando que la necesidad, o sea, la medicina, sí, está clara. Hoy por hoy es esta. ¿Ves? Hoy por hoy es esta. Entonces, apliquémosla. Y eso va a pasar en otros países. Ya vas a ver. Exacto. Mira, tengo aquí que me pone Ernesto Aguilar. Alejandro, pregúntale al profesional que le haga un psicoanálisis a Fortín Magaña, el doctor siniestro. No lo conozco. Sí, Fortín Magaña es alguien que amanece y anochece confrontando, denigrando, minimizando todo lo que tenga que ver con el gobierno. ¿Ves? Es un psiquiatra. Te voy a decir algo, esto lo voy a decir por primera vez en público. A ver. Yo lo conocí a él hace muchísimos años. Era un joven, relativamente joven psiquiatra, y estuvimos en un juicio donde él aseguró algo categóricamente, fue en el oriente del país, en contra de un reo que estaba en un proceso legal, y afirmó algo categóricamente, y yo te puedo asegurar que en ese momento él no sabía sobre eso. Y al tipo lo condenaron por 25 años a la cárcel, todavía está en la cárcel. Yo digo, no, yo en el tiempo no sabía quién era él, solo sabía el nombre. Cuando lo veo y dice, hey, no puede ser lo que está asegurando, él no conoce de eso. ¿Ves? Entonces a mí me dejó una mala impresión en ese momento, además verlo fumar en aquel tiempo excesivamente, ¿verdad? En ese momento me decía que hay cierto nivel de ansiedad muy grande, no sé si todavía fuma, ¿ves? No me importa esa parte, sé que es parte de, no es que esté convencido de que no estamos bien, es parte de un interés. Y entonces cuando el interés, cuando la plata, cuando hay ciertas necesidades o ciertas carencias y las encuentro en un espacio, quizá mucha gente las va a aprovechar. Creo que es el caso de él. No digo que él esté equivocado, fíjate bien, él está convencido, porque hay todo un interés alrededor, ¿ves? Pero de eso se trata el país. Nunca, los mismos hermanos en una familia, va a haber gente que están como enemistados y ambos van a creer que tienen la razón y están convencidos y actúan respecto a eso. Así que Fortín Magaña, no puedo decir más, creo que maneja bastante ansiedad y por supuesto delirio de grandeza, eso sí podemos verlo. Es Ahora una... que ha mencionado algo que fuma mucho, yo no he visto mucha gente fumadora en El Salvador. Pero No sí, sé sí por qué. hay. ¿Cómo no? Sí ¿Sí? hay. Sí, sí, sí hay. En El Salvador se fuma cigarro y se fuma, mucha gente también fuma marihuana. Sí, sí lo hay. ¿Cómo no? Es un fenómeno mundial. Acuérdate que el cigarro es la droga que más muertes causa en el mundo. Estadísticamente hablando, no es la cocaína, no es la marihuana, no es el alcohol, es el cigarro que más muertes está causando en el mundo. Y no lo estamos viendo porque es una muerte paulatina, lenta, que genera cierta comorbilidad con respecto a otras enfermedades. Es decir, está aparejado a otras condiciones de enfermedades que te llevan a la muerte. Sí, sí, cómo no. No sé qué tanto será, pero que hay mucha gente que fuma así. Sí, no, nada en comparación con lo que se está fumando aquí. Y yo por eso, Ahora, si yo te digo, Rolando, mira, te voy a dar algo que te va a dar placer, pero te va a matar de a poquito. Y a la vez estás vendiendo algo que es dañino y tú que sabes que te va a matar, lo consumes. Eso no lo termino de entender. Es que uno tiene poca,
poca cabeza y le puede más el vicio. Lo que pasa es que se deja un poco la parte racional. Fíjate que en las cajetillas de cigarro dice lo que puede producir el cigarro. Los fumadores lo ven, me explico, pero lo quitan del proceso. Aquí adentro hay unas partes del cerebro que son las que te recompensan. Después del placer viene una recompensa ahí de dopamina, se llama, por cierto, el neurotransmisor, y eso hace que te mantengas en cualquier vicio, cualquier adicción, llámese cigarro, alcohol, marihuana, trabajar demasiado, el sexo, videojuegos, no importa. Siempre aquí hay una recompensa neurofisiológica. ¿Ves? Y eso hasta que tú rompes con eso, y muchas veces va a ser con voluntad y otras veces va a ser con ayuda de profesionales. Mira, voy a leer la segunda pregunta que tenía Brice Morales, que me dice lo siguiente: ojalá analicen la forma de ser de los salvadoreños, ya que hay algunos que reconocen que somos, dice por él, por los salvadoreños, temerosos de Dios, pero por eso nos llaman país atrasado. Yo no sé qué tendrías que decir sobre eso. Sí, no sé si por eso nos llaman país atrasado, no estoy tan seguro que sea por eso, ¿ves? Lo que sí puedo decirte es que el retraso tiene que ver porque a partir de 200 años aproximadamente que fuimos invadidos y colonizados en América Latina, no solo en El Salvador, nos implantan una nueva cultura, una nueva forma de ver el mundo. Pero si antes que no existía El Salvador, habían culturas, wow, el cero, por ejemplo, ¿dónde? No se inventó en Europa, no se inventó en Asia, se fue descubierto y creado en América Latina, en América Latina específicamente, sí, claro, porque, es decir, habían culturas muy sabias en Sudamérica, en Centro y Norteamérica, pero ante el poder de las estrategias de guerra, ante el poder de nuevas armas, ante el poder de nuevas imágenes, digamos, nos somete y ahí comenzamos parte de reiniciar un desarrollo posiblemente. Pero no es que seamos atrasados por confiar en Dios. Es que yo creo que todo el mundo cree y confía en un ser superior. Hay gente que confía en los alienígenas, hay gente que confía en Dios único, hay gente que confía en dioses diferentes. Nuestros antepasados eran politeístas, pero tenían toda una cosmovisión de cómo era el mundo, ¿ves? Y así fueron avanzando. Entonces, yo creo que no es por eso. Y acuérdate que el retraso va a venir en la medida que tengamos oportunidades socialmente. En El Salvador, por ejemplo, no hay petróleo. Aquí no hay minas. Aquí no, y qué bueno que no hay minas, pero me refiero a que no hay oro, pues no hay litio, no hay gas. Es decir, somos un país chiquito. Estamos. Por eso es que cuando Nayib Bukele propone en aquella conferencia que si nos uniéramos todos Centroamérica, fuéramos una de las 7 potencias del mundo, ves que es una visión geopolítica, económica, social impresionante. Creo que va a ser diferente, pero no es que seamos atrasados porque creemos en Dios, no es por eso. No es por eso, ¿no? ¿Y tú No. crees que en las sociedades más modernas ya se está dejando de creer tanto en Dios, no se va tanto a la iglesia, como por ejemplo es España, ¿no? Que España hay una iglesia en cada pueblo, en lo más alto de cada pueblo hay una iglesia y la gente mayor es la única que concurre a ella. Sin embargo, los jóvenes, nada, nada. ¿Por qué en los países como en Latinoamérica la gente parece más creyente que mismo aquí en Europa? Sí, bueno, acordémonos otra vez la historia, ¿verdad? ¿Dónde tiene más tiempo de existir a nivel de estructura el tema religioso judeocristiano? Esa es Europa. Aquí llega hace 200 años. ¿Ves? Entonces, lo que en Europa fue tan fuerte, tan grande, ¿te imaginas solo a nivel de catolicismo cuántas órdenes religiosas se fundaron en Europa? Si son un montón de órdenes religiosas que se fundaron. ¿Cuántos desprendimientos hubo de la Iglesia Católica a otras religiones? ¿Ves? Todo eso pasó en Europa. Aquí en América es una o dos estructuras nuevas que han surgido a nivel religioso, que son los testigos de Jehová y son, creo que le llaman la séptimo día, no sé de qué, que nacen en Estados Unidos fundamentalmente. ¿Ves? Es decir, somos nuevos en el tema religioso. Por lo tanto, como este es un desarrollo social que va habiendo, ¿ves? Por eso decían, alguna vez algún papa decía
que la reserva del catolicismo, y quizás expandámoslo un poquito más, del cristianismo en general, estaba en América Latina, ¿ves? Pero es parte de la evolución que hay. Ahora, en el presente, vamos a encontrar muchísimos jóvenes, muchísimos, que no están creyendo en el tema religioso, pero sí en el tema espiritual, que es a lo que tenemos que trascender, ¿ves? Porque ven demasiadas contradicciones entre lo que dicen que hay que hacer y lo que los líderes religiosos están haciendo. Exactamente. ¿Y tú crees que en El Salvador, en un futuro, porque estamos hablando de tiempo, como el país se desarrolle más y más, ¿tú crees que irán dejando más de lado todo lo que es el tema de Dios o es el salvadoreño de por sí una persona que siempre va a estar con Dios? Ya la manera de hablar, de expresarse, bendiciones, es algo que a mí me llama la atención porque en Uruguay, en España, no se usa para nada. Sí. Sí, fíjate que te voy a contar algo. Cuando vinieron los españoles y trataron de implantar su religión, o sea, el catolicismo, imágenes, etcétera, que también ya planteaban procesiones, como le llamamos, los nativos eran quienes cargaban las imágenes. Entonces los nativos andaban, por decirte algo, la imagen de San José, pero abajo del manto ponían sus propios dioses. Me explico. Claro. Mientras los españoles pensaban que estaban venerando a sus dioses, los nativos realmente estaban venerando a sus propios dioses. Con esto que quiero decirte, es algo que trasciende el tema religioso cristiano, judío cristiano. Aquí en América trasciende a eso. ¿Ves? Entonces estamos hablando que esto es mucho más atrás, que es parte de la cosmovisión. Pensar en un cielo, pensar en la buena hora, pensar en que un día vas a estar en otro nivel, es parte de la cosmovisión que hay, que está introyectada en la historia nuestra, no solo como salvadoreños, sino como América Latina. Entonces, Ahora, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en un tiempo. Creo que vamos evolucionando hacia el tema espiritual más que al tema religioso. ok, tengo otra cuestión que quería preguntarte, que quizás no me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal, porque es el tema sobre los nombres. Y ustedes me tienen que entender de la parte mía, de dónde vengo, en Uruguay, por ejemplo, no solemos poner a nuestros hijos nombres anglosajones con apellidos españoles, por ejemplo. En Uruguay, si vemos a un tal chico que se llama Kevin Rodríguez o la chica Jenny Hernández, suena como gente de bajo nivel y le dicen la Jenny, el Kevin, como que eso no va acorde a lo que tenemos en nuestra cabeza. Y yo veo que en la parte norte de Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, se usan nombres muy diferentes a los que se usa en Uruguay, Argentina y en España. No sé por qué tanto nombre anglosajón. Fíjate que hay muchas explicaciones, creo yo. En la clínica, ¿te imaginas, en la historia que tengo de tener mi clínica, cuántos nombres han pasado en mis registros? ¿Ves? Y cuando un nombre me llama la atención, yo pregunto de dónde viene. Oye lo que estoy diciendo, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Ves? Y todos los nombres, y quizá como el tuyo, tienen una historia. ¿Ves? Que dicen que el apellido, que dicen que mi mamá se fijó en tal, que dicen que mi abuelito quería. Es decir, todos los nombres tienen una historia. ¿Ves? Buena o no tan favorable. Entonces, cuando en El Salvador empezamos a ver muchas películas de México, que es la mayor influencia que tenemos, empezamos a darnos cuenta que nos gustan las rancheras, que nos gusta la música norteña de México y ahora las bandas. Es decir, hay una influencia por los medios de comunicación ahora con las redes, mucho más. Entonces, la influencia de los nombres va permeando de a poquito. En El Salvador, tú salís a cualquier parte y te vas a dar cuenta que los nombres de muchos negocios están en inglés. ¿Ves? Es tanta la inmigración que ha habido en los Estados Unidos que de allá para acá empezaron a influenciarnos. Y a la par está la música. Aquí en América se mira, ahora hay alternativas, pero en América se miraba muchas películas de Hollywood. ¿Ves? Y entonces hay influencia también del cine de Estados Unidos con nombres gringos, pues, ¿verdad? Y ahora le vamos a sumar un elemento más. Yo tengo mis cuñados, por ejemplo, hermanos de mi esposa, tengo dos cuñados hombres. Ellos llevan nombres
de futbolistas brasileños. ¿Me explico? Uno de ellos tiene 50 y pico de años, o sea, no es reciente, eso es antiguo. Porque mi suegro jugó en la Liga Mayor de Fútbol en El Salvador. Y entonces él conocía a ciertos jugadores y dijo, le pongo este nombre. El deporte rey, ¿verdad? Que es el fútbol, ha permeado también en muchos nombres. ¿Sí? ¿Cuántos nombres ahora hay que se llaman Messi? Y Messi no es un nombre, Messi es un apellido, entiendo yo. ¿Ves? Entonces estamos hablando que el deporte, aquellos que tienen éxito y que hoy lo conocemos, mucha gente va a querer llamarse como esa persona por honor, por honra o por esperanza que un día será como es. Es decir, y el anglosajón no se quita. El inglés no puedes. Ya te digo, ¿cuántos negocios hay aquí que tienen nombre de inglés? Es más, ahora muchísimos estudiantes te hablan Spanglish. ¿Sí? Es decir, aquí en el país, muchísima juventud te habla, ¿cómo es que se dice en español? Lo puedes hablar en inglés y no es que han vivido en Estados Unidos. Estamos influenciados. Digamos que por hoy la cultura que más está siendo influenciada de parte de anglosajón, Estados Unidos principalmente. Entonces no es extraño de ver eso en un país donde además manejamos como moneda el dólar. No sabemos quiénes son los personajes que están en el billete, porque no lo sabemos. ¿Ves? Pero lo vemos todos los días. Sí, Hay se un ve. Jefferson, hay un Lincoln, hay un... ¿Me explico? Sí, 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 sí. Mira, aquí nos pone PL, es que el inglés se ve como alto estatus, no solo por las películas, internet, etcétera. También lo traen los hermanos lejanos que quieren ser lo más parecido a los gringos. Quizás se quieren parecer al rubio de ojos claros, que por su presencia son, se les puede considerar quizás una raza superior. Uno mismo se cree que el anglosajón, el blanquito, son superiores a nosotros y le prestamos más atención a ellos que a nosotros mismos. Esa podría ser una variable, pero no explica todo. Esa es una variable solamente. Es decir, que si yo le pongo el nombre de Mr. Jason y le pongo Jason a mi hijo, aunque ya era apellido, aquí se convirtió en nombre, pero eso solamente es una posibilidad, ¿ves? Pero no es que creo que dé más prestigio, muchas veces es moda y la moda que tenga a pasar. ¿Por qué crees tú que tenemos nombres aquí en portugués? ¿Por qué tenemos nombres de allá por la India? ¿Por qué tenemos nombres de allá por Pakistán? Hay nombres aquí y cada vez son más, porque ahora a través de las redes o a través del cable se está viendo mucha serie turca. Me explico, es decir, Mira, estos aquí lo nombres no los pone. sabía. Se Ahí está, llama... mira, ahí está, vale, ok, telenovela, ¿ves? Porque ahora hay más influencia ya de otras culturas, entonces hasta hoy sabemos que hay otros nombres y los podemos conocer, me hace clic aquí y entonces le pongo eso. Sí, es la influencia que hay, claro. Vamos 37 minutos, ya somos 129 personas en vivo y yo Perdón, quiero... perdón. ¿Sí? Creo que dice el comentario ahí, mira, como mi nombre, mi hermano me nombró porque mi padre desaparecido, desapareció el día que yo nací. Y el nombre viene de un futbolista famoso brasileño. Claro, sí, la influencia está de todas partes, no solo los gringos. Claro, porque a mí me pusieron mi segundo nombre, que se usa, bueno, en Uruguay, mi segundo nombre era el nombre de mi abuelo, Ramón. Ah, Alejandro, no me acuerdo todavía por qué me lo habían puesto, Alejandro Magno lo habrán puesto por eso, y yo a mi hijo le puse Santiago porque nació en Santiago de Compostela sí, y su segundo nombre, Manuel, por el del abuelo, de mi padre, ya, para seguir, como no perder esa tradición, ¿no? Y claro, uno le suena chocante, no digo que esté mal, ¿no? Pero es chocante para una persona que viene de sitios en el cual le resulta un poco raro encontrar un nombre anglosajón con un apellido español, como que no cuadra. Pero sí. bueno, son costumbres de por eso cada sitio tiene su costumbre. Yo te quería leer un pasaje que me lo he separado, que lo veo muy interesante, porque en la época de mi padre eran 11 hermanos, ¿no? Tiempos aquellos, principios de 1900, ¿no? Y ahora encontrar parejas que tengan
11 hijos, es muy difícil, pero yo quiero leerte algo, a ver qué es lo que piensas. Dice así, las parejas hoy en día son tremendamente egoístas, piensan en pasarlo a tope en esta vida, casas, coches, viajes, juergas, etcétera. Nada que les origine obligaciones que restrinjan el placer de ellos mismos, puestos en este mundo para disfrutar de él. Su misión en la vida empieza y acaba con ellos. La ley natural es un bodrio es un aburrido, ¿no? Le llamamos ahí, inventado para aguarles su falta de responsabilidad y la prolongación del amor. Cuando ellos se vayan de este mundo, un bebé, menudo incordio, mejor un buen coche, viajes sin parar, eventos deportivos, musicales. La vida empieza y acaba con ellos. Además, los lazos sentimentales son temporales, nada serio. Si cambio de pareja, es una carga más que me llevo a otra parte. ¿Tú crees que la sociedad ya va cambiando, sobre todo la sociedad moderna en la cual vivimos aquí, que primero se piensa en tener su casa, de poder uno mantenerse uno mismo antes de pensar en hijos, que todo lo que uno ve en la televisión, que va prácticamente en contra de la familia, ¿no? Ve una sociedad cada vez más separada, desestructurada, ha cambiado mucho. Entonces, la sociedad salvadoreña quizás sea lo mismo o está también en este mismo curso como está pasando acá. Cada uno piensa para sí o piensa en formar familia y tener hijos, como era antes. Sí, bueno, ha cambiado, obviamente ha cambiado. Toda la zona de Europa, por ejemplo, la mayor población es adulta, si te das cuenta. ¿Ves? Es más, si mal no recuerdo, parece que hay como una especie de propuesta de ley, o si no es ley ya, que los hijos que vivan de cierta edad en adelante, que ya sean mayores, por ejemplo, si viven con sus papás, tienen que pagar la renta a sus papás, porque siguen viviendo en la casa después de los 40 años. No sé si es real o no esa propuesta. Es decir, parece ser que inclusive hay lugares en Europa que no hay población y están tratando de llevar gente de América Latina. Con esto quiero decirte que es una realidad que posiblemente pasado el tiempo en América Latina va a pasar lo mismo, no sé en cuántos años. Hoy por hoy, efectivamente hay cierta línea del joven que ha ido como avanzando en edad para adquirir compromisos de matrimonio. En la época de mis abuelos, los 16 años para la mujer ya era casable, ya era matrimoniable, ¿me explico? Después fue creciendo a los 17 años. Mi madre se casó a los 19 años. Es decir, es un adolescente apenas. ¿Ves? Ahora cada vez más va avanzando. Ahora a los 30 todavía se considera que no es el momento para poder casarse, más allá del reloj biológico de la mujer, sino más bien tener una vida en pareja, algunos acompañarse sin matrimonio, y eso creo que es una forma de pelearse con un sistema que fue tanto tiempo reprimido, donde si tenías alguna relación fuera del matrimonio, era sancionado religiosa y socialmente. ¿Ves? Más a la mujer que al hombre. Por eso te das cuenta que ahora muchas veces la mujer lleva la iniciativa. Es la mujer la que propone. Estamos en una forma inconsciente de rebelarse contra un sistema opresor que había en el mundo, y en un mundo que se llama androcéntrico, un mundo donde giraba o gira alrededor del hombre. Estamos, entonces, si eso va a pasar en El Salvador, pueda que sí, pueda que más adelante, pueda que de alguna forma falte muchos años, pueda que no lo veamos nosotros, y pueda que sí lo vean nuestros nietos. Es posible. Y para ir cerrando, porque ya llevamos 43 minutos y te prometí 45, yo voy a ir en febrero para ir y ver la reelección de Nayib Bukele. Supongo que va a ser reelecto, pienso yo, ¿no? Claro, No cabe duda, porque sí, claro. es raro pensar, bueno, irá otro candidato y le hará sombra, pero no creo. Entonces, ¿tú crees que si Bukele, en el caso de que ya, bueno, fuera reelecto, pero en las próximas reelecciones él no fuera candidato, ¿El Salvador volvería a lo mismo o piensas que seguiría el rumbo actual que tiene ahora? No va a ser lo mismo.
Pensemos en que como individuos, cuando tú aprendes algo, no lo puedes desaprender. Es decir, cuando tú aprendiste a andar en bicicleta, sí, no se te olvidó, nunca. Perdiste cierta habilidad, pero nunca se te olvidó. Aprendiste a manejar y dejaste de manejar cuando agarré el año, perdón, el carro, el tiempo, vas a poder manejarlo. Has experimentado la tortilla, sabes que te gusta la tortilla, dejas de comer 20 años tortilla y luego como comes, otra vez sentís el gustito. Ok, igual sucede ahora. Estamos entrando en una nueva normalidad. Antes era normal que murieran diariamente 16, 20, 30 personas. Ahora la normalidad es que pasen días sin muertes, digo sin asesinatos, pues, ¿verdad? Eso quiere decir que nos vamos a acostumbrar a esa normalidad y por esa normalidad vamos a luchar. Estamos, todo el mundo, porque nos gusta. Los cambios que están habiendo, ¿sí? Después de 10 años, cuando Bukele, porque va a ser reelecto, eso todo el mundo lo sabe. Los que están proponiendo candidatos de otros partidos, creo que no están apostándole a nada, están apostándole a mantenerse sobreviviendo como partidos. Después de 10 años, ¿te imaginas todo lo que ha impregnado una nueva forma de gobernar, una nueva forma de percibir a El Salvador? Es decir, quien venga en el tercer periodo, que va a seguir siendo buquelismo, pero no Bukele, ¿ves? Ya hoy se está preparando ya alguien, me imagino, para que asuma un tercer periodo de tus nuevas ideas. Pero ya trae, ya esto es lo que a la gente le gusta, ir avanzando, 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 porque ya no están a todo con el dedo. Ya no nos pueden dar solo promesas, ya no, ya no. ¿Ves? ¿Ves a Entonces, alguien? el ¿Ves a cambio alguien va a como venir. candidato? ¿En cuándo? ¿Después del segundo periodo de Nayib Sí, Bukele? quitando a Sí. Bukele, ¿ves a algún jovencito de estos? Eh, ¿Qué te no gustaría todavía. a ti? ¿Qué te gustaría a ti? Y a veces no te Fíjate pongan que, compromiso. sí, fíjate que no todavía, no todavía, pero hay gente. Sí, digamos que nuestro presidente Bukele no es el único en El Salvador que tiene esa capacidad, esa brillantez, que fue preparado para esto de alguna forma en su familia. ¿Ves? Hay más gente que puede ser capaz y que ya entendió cuál es la filosofía de vida que tiene que haber, la filosofía de política, la filosofía de gobernar. ¿Me explico? Y entendiendo esto y se mantiene ahí, ¿para qué cambiar lo que está bueno? En otras Ya está. palabras, si esta filosofía está funcionando, ¿para qué vamos a cambiar de filosofía? Vamos a cambiar el filósofo. Estamos acá, pero la filosofía se va a mantener. Y sobre esto hay mucha gente ya que ha entendido por dónde va el asunto y mucha gente capaz. Por eso es que después del siguiente periodo de Nayib Bukele, en el tercer periodo de Nuevas Ideas, creería que va a haber alguien más. No me atrevo a decir quién. No estoy pensando que tenga que ser mujer o hombre, no. Si estoy pensando que parte del perfil debe de ser, número uno, alguien que no haya robado en el presente. Número dos, alguien que haya logrado introyectar psicológica, emocional y visualmente, digamos, lo que es la filosofía de una transformación. Entonces, hay más gente después del segundo periodo, por supuesto. Muy bien, Rolando. Ya está. Perfecta la respuesta. Y nada, vamos despidiéndonos aquí. Y si quieres, y la gente veo que ha comentado todo muy positivo, nos emplazamos para quizá la semana que viene o la otra y seguir conversando temas del Salvador, de Bukele y de la vida en general. ¿Qué te Claro, parece? sí, va a ser un gusto compartir contigo. La verdad es que tenés un carisma muy bonito, siento yo, y eso a la gente le gusta, a tu espectador le gusta, a tus seguidores. Creo que le hace clic, hace un match ahí con lo que tú planteas. Así que si puedo ayudar y puedo compartir contigo en estas experiencias, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias. Eso digo lo mismo de ti, porque tienes ahí, generas una tranquilidad, una alegría que me encanta y seguramente a todos los que están detrás de la pantalla también, ¿no? Dicen 10 minutos más. Lo que pasa es que no puede. Este señor tiene que trabajar, tiene sus consultas y no puede. Ya bastante me ha hecho con brindarnos 45, 48 minutos de su tiempo. Así que nada, lo dejamos aquí. Y a todos Muy, nuestros amigos detrás de las pantallas les mando un gran abrazo. Hasta luego. Chao, Rolando. adiós, hasta luego, cuídate. Chao, chao.